Hola, mi nombre es María José y vamos a hablar sobre la actividad 4. Esta actividad 4 principalmente se basa en la atención comunitaria. Dentro de todas las lecturas realizadas y todos los videos que hemos visto y las prácticas que hemos tenido, para mí la atención comunitaria principalmente se basa en el primer contacto que uno tiene con el paciente, con su comunidad, con su entorno, con el lugar en el que vive, con su familia, con su tipo de vivienda, cómo está, inclusive sus creencias, sus religiones, sus costumbres. Entonces es poder tener un contacto mejor con el paciente, más cercano, entender cómo es su vida y en base a esto entender las enfermedades que él pueda tener, cómo las está tratando, si tiene conocimientos o no, y en base a esto tener un mejor apego con el paciente, poder entenderlo y poder darle un mejor tratamiento, seguimiento y ayudar mejor en el tratamiento del paciente. En cuanto a la rotación a la que nosotros realizamos en el dispensario del IES, pues creo que ha sido una de las rotaciones que hasta ahora más me ha gustado, porque aquí hemos tenido la oportunidad de tener un mejor contacto con el paciente, conocerlo más y poder tener un seguimiento con él. En mi dispensario realizábamos bastante lo que era curaciones y teníamos muchos pacientes diabéticos que venían con úlceras, con lesiones, con una simple lesión que se les complicaba, se hacía mucho más grande y a esta lesión había que hacerle curaciones. Entonces, desde el inicio, uno tenía un contacto con el paciente, le explicaba mucho sobre su enfermedad, sobre la diabetes, sobre cómo esto afecta a su cuerpo, a las lesiones, cómo tiene que cuidarlas, curarlas y la importancia de que en la lesión que él presentaba en ese entonces tenía que hacerle un seguimiento día a día. Y era muy importante que el paciente acuda todos los días a curaciones y nosotros teníamos la oportunidad de estar con el paciente. Si bien a veces no podíamos verlo todos los días, pues era bastante la cantidad de veces que nosotros podíamos atenderlo al paciente. Por lo menos unas 3, 4 veces por semana, incluidas fines de semana, nosotros tratábamos al paciente e íbamos viendo la evolución de su herida. La íbamos curando, le explicábamos al paciente la medicación que él tenía que tomar, ya sean antibióticos, antiinflamatorios, y las curaciones especiales que nosotros le realizábamos en la herida y pomadas que le poníamos, los diferentes tipos de vendajes, si es que ameritaba, y hasta que prácticamente el paciente ya em, su herida evolucionaba bastante bien y era una satisfacción muy grande haber podido estar en toda la evolución de eso con el paciente y acompañarlo y desarrollar ese vínculo con el paciente, conocerlo, entenderlo, saber todas las inquietudes que él tenía, el desconocimiento grande sobre la enfermedad, sobre qué tenía que hacer, no hacer, la medicación, sobre cómo cuidarse. Entonces, todo ese vínculo que nosotros pudimos desarrollar con los pacientes fue realmente bastante acogedor para nosotros. Nos, personalmente creo que me llenó bastante y ha sido lo que más me agradó. Algo que el dispensario también trabajaba bastante era mucho la prevención en los niños. Trabajar con los niños, con las madres, enseñarles mucho a las madres, por ejemplo, la importancia de la lactancia exclusiva hasta los 6 meses de edad, la importancia de las vacunas, de cómo cuidar a los niños, de los signos de alarma, de la importancia de que si presentaban alguna complicación o algún signo de enfermedad, era muy importante que acudan, que podían ir al dispensario y que ahí podían ser tratados. No era necesario que acudan directamente al IES, a la Checama, a hospitales grandes, porque su tratamiento ameritaba una atención en un dispensario. Entonces, trabajar en todo eso, con los pacientes, con los niños, con sus mamás, poder desarrollar un vínculo con ellos día a día, em, me gustó bastante. Y algo que me gustó también fue sobre la lectura de Un hombre con suerte,
en el cual nos decía que el médico, nos ponía como ejemplo que ese médico se metía en el paciente, entendía al paciente, lo comprendía y así podía curarlo. Creo que eso se debe aplicar en general para toda la vida y nosotros ahora que somos médicos y que vamos a ser médicos, entender mucho al paciente, poder desarrollar ese vínculo con él, ponerse en los pies del paciente es lo mejor que podemos hacer para entenderlos y poder darles un mejor tratamiento y que los pacientes nos entiendan, nos comprendan y puedan apegarse a su tratamiento.